Buenos días a todos, mi nombre es Sara de Miguel, soy médico de cuidados intensivos y de lo que os voy a hablar hoy es del soporte vital avanzado. Voy a intentar ampliar un poco la información que ya os hemos dado en los PDFs. Bueno, para poneros un poquito en contexto, voy a contaros un caso clínico, ¿vale? Este caso puede ser real y lo podemos encontrar en la puerta de urgencias, en la calle o incluso en la hospitalización si hacemos una atención temprana o en la UCI. Bueno, pues esto se trata de un paciente de 45 años que acude a urgencias porque no se encuentra bien y parece o tiene signos de deshidratación tras correr una maratón. Y a usted le avisan por pérdida del nivel de conciencia. A su llegada, como el paciente acaba de entrar por la puerta, pues es un paciente que no tiene accesos venosos, que no tiene monitorización ninguna porque la enfermera la ha encontrado inconsciente y al primero al que ha avisado es a usted, y no se le han tomado las constantes. Esto, que parece algo que nadie le puede pasar, en el momento en el que ustedes empiecen la residencia es algo que puede suceder a lo largo de su andadura como médicos. Entonces, pues cuando uno tiene una situación así, un paciente joven que de repente él no espera, que esté inconsciente y sucede algo que es totalmente imprevisto, pues nos planteamos, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues entonces nos vienen muchas preguntas a la cabeza, ¿no? La primera es, ¿qué le ha pasado a este paciente? Entonces, lo primero que tiene un médico a hacer es pensar en el proceso diagnóstico, aunque en este momento quizá eso no sea lo prioritario. ¿Qué le puede haber pasado? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Qué es lo prioritario? ¿Qué es lo que hace que mi paciente se vaya a mantener con vida si es que está vivo? ¿Está en parada o no está en parada? ¿Duerme? Bueno, duerme, evidentemente es una broma, pero está solo inconsciente, no tiene flujo. Si tendría que monitorizarlo, o primero le tengo que coger una vía, o tengo que administrarle fármacos. ¿Dónde está la gente que me puede ayudar? Pues va a haber veces que tenemos a gente que nos puede ayudar. Lo normal es que en un hospital todos trabajemos en equipo y pues desde el celador hasta el jefe de urgencias, pasando por enfermería y todo tipo de personal nos puedan ayudar, pero aún así hay veces que las situaciones y las responsabilidades recaen sobre uno. ¿Se está ahogando? ¿Puedo hacer algo con su vía aérea? ¿Qué fármaco le pongo? Y incluso nos puede llegar la pregunta de si el paciente es o no reanimable, ¿no? Un paciente sano con 45 años no tenemos ninguna duda, pero en un hospital no siempre va a ser así, como vamos a ver. Bueno, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues como dicen, ¿no? Killcam 32, pero no nos vale solo con eso. Esta clase no va dedicada a pensar en que si nos encontramos un paciente en la calle sin material, lo único que vamos a poder hacer es reanimarlo y hacer las compresiones y esperar a que alguien venga lo antes posible, ¿no? Yo lo que quiero es que ustedes vayan un poco más allá y aprendan a tratarlo un poco del principio al fin del proceso, aunque seguramente van a tener ayuda a mitad de camino, pero es necesario que ustedes sepan bien qué es lo que tienen que hacer. Así que lo primero es que confirmemos que se trata de un paciente reanimable, porque no siempre lo es. Que organicemos al personal que tenemos dispuesto a ayudarnos, si es que existe y si no lo solicitemos, y que gestionemos el espacio y el material. Esto es fundamental porque una buena distribución de los recursos va a hacer que los optimicemos. Un poco con esta idea, las guías de 2021 y ya las anteriores de 2015 de la Sociedad Europea, lo que hablan es del concepto del soporte vital inmediato, ¿no? Dentro de todo el proceso tenemos, esta es la cadena de supervivencia, ¿no? Que cuenta fundamentalmente con 4 eslabones. El primero es el reconocimiento temprano y la solicitud de ayuda. De esta manera lo que vamos a hacer es prevenir que el paciente se pare cuando la situación es de deterioro progresivo o, si no lo hemos podido prevenir, intentar iniciar cuanto antes el proceso que le va a ayudar, ¿vale? También dentro del soporte vital básico tenemos el inicio de la RCP por los testigos, por las personas que han presenciado el deterioro y el inicio de la parada cardíaca. Con esto lo que vamos a hacer es ganar tiempo para el cerebro. Desde el momento en el que empecemos las compresiones vamos a ir disminuyendo las secuelas que puede tener esta parada sobre la función neurológica posterior. En el momento en el que empecemos a tener material, dejaremos de llamarlo soporte vital básico y empezaremos a llamarlo soporte vital avanzado,
o soporte vital básico más DEA, porque ya verán que cada vez en más espacios públicos se cuenta con un desfibrilador que toda la población debería saber utilizar y que nos va a ayudar también porque va a ampliar un poco el potencial de acción que nosotros tenemos, sobre todo en la calle. Pero en cualquier caso formaría parte del soporte vital avanzado, la desfibrilación temprana para poder revertir la causa, porque si nosotros hacemos compresiones vamos a ganar tiempo, pero las causas de la parada hay que revertirlas porque si no el paciente no va a salir de la parada. Y finalmente tenemos que recurrir a las otras armas que nos da el soporte vital avanzado, de las que hablaremos durante la clase, y a los cuidados post-resucitación, que son igual de importantes, porque de nada me sirve haber sacado al paciente de la parada si luego voy a volver a la misma situación. Teniendo un poco en cuenta esto, iniciamos con lo que sería el reconocimiento de la parada y el soporte vital básico. Nos encontramos a que nuestro paciente está inconsciente. Lo primero que tenemos que hacer es ver si respira. Yo creo que ya ustedes lo saben, porque al final, a lo largo de la andadura de medicina, esto se repite una y otra vez. La forma de saber que un paciente respira es ver, oír y sentir. Yo tengo que mirar que el pecho se mueve, tengo que escuchar la respiración y tengo que notarla, ¿de acuerdo? Ahora, pues en el contexto pandémico, todo cambia un poco porque no nos podemos a lo mejor acercar al paciente como lo hacíamos antes, pero igualmente hay que asegurarse de que el paciente respira. Muchas veces con mucha gente alrededor no es fácil, entonces tenemos que pedir calma e intentar hacerlo lo mejor posible. Que lo hagamos bien no quiere decir que lo vayamos a hacer lento, lo podemos hacer bien y tranquilos, ¿vale? Si respira, ¿qué es lo que haríamos? Pondríamos al paciente en posición lateral de seguridad y acto seguido pediríamos ayuda. ¿De acuerdo? En el momento en el que el paciente está inconsciente, puede respirar o no, pero las posibilidades de que deje respirar o que se deteriore son elevadas. Por tanto, en el caso de que sí que respirara, pediríamos ayuda lo antes posible. En el caso de que no respire, habría que realizar primero una apertura de vía aérea, que luego veremos cómo se realiza, tanto en la clase como en los talleres, con una maniobra frente-mentón, hiperextendiendo la cabeza del paciente, y si con eso no conseguimos respiración, iniciaríamos el 32. En el momento de abrir la vía aérea, pediríamos ayuda. ¿Y por qué en este momento y no desde el principio? Porque la apertura de vía aérea es un proceso que tarda unos segundos y que nos puede hacer que un paciente que no respiraba respire. Eso cambia totalmente la concepción. Si nosotros nos vamos a pedir ayuda y no hemos intentado abrir la vía aérea, quizá estamos saltando un paso evidente, fácil, que podemos realizar nosotros. En cualquier caso, muchas veces en el fragor de la parada se nos olvida pedir ayuda, y esto es esencial, porque si la ayuda no llega, las posibilidades de que saquemos al paciente solos de la parada son muy bajas. Iniciaremos las compresiones torácicas en una cadencia de 32, 30 compresiones, 2 ventilaciones. Luego veremos exactamente en qué modo, asegurándonos de que las compresiones son de calidad, que intentamos evitar en la medida de lo posible el agotamiento del reanimador gracias a turnarnos, que no vamos a interrumpir o vamos a interrumpir lo mínimo posible, y si podemos utilizaremos el capnógrafo. Si estamos capacitados para tomar el pulso en menos de 10 segundos, lo podremos tomar y también es de ayuda, pero en el algoritmo de soporte vital básico no es obligatorio realizar la toma de pulso. Bueno, si seguimos el algoritmo de forma ordenada, si tenemos claro en la cabeza lo que tenemos que hacer y si organizamos el personal y estamos con calma, no tardaremos más de 2 minutos en hacer esto. Hay que ir pidiendo el material, ir pidiendo el carro de parada y pensar que esto lo vamos a solucionar. Entonces, siguiendo un poco los 4 ejes, ¿no? Pedimos ayuda, iniciamos la RCP de alta calidad. Cuando digo de alta calidad, ahora desarrollaré un poco lo que quiero decir exactamente. Iniciaremos la monitorización lo antes posible porque ahí es donde se inicia el proceso diagnóstico. De momento hemos diagnosticado un síndrome, una parada cardíaca, pero vamos a tener que ir un poco más allá y buscar la causa. Y preparamos el material. Aquí la aproximación ABCDE, que ya conocen del paciente grave, cambia un poco y tenemos que ceñirnos a los algoritmos de soporte vital, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero es que si el paciente está parado, yo tengo que hacer las compresiones y recuperar el flujo. Y entonces, de forma simultánea, tendré que ir buscando las causas. Y ahí ya me puedo plantear ABCD, pero de primeras tengo que seguir los algoritmos, que cambian un poco de la aproximación ABCD. Bueno, ¿qué significa RCP de alta calidad? No vale todo, no vale comprimir como a uno le venga, ¿no?
aquí hay varias cosas que son importantes. La primera es que las compresiones deben ser de entre 5 y 6 centímetros, lo que es lo mismo que un tercio del diámetro anteroposterior del tórax del paciente. Evidentemente, todo va a cambiar en función del tórax del paciente, ¿no? No será lo mismo una persona que pese 40 kilos que una persona que pese 100, pero más o menos en un tamaño medio tienen que pensar en 5 o 6 centímetros. La frecuencia es 100, 120, hay algunas canciones pues, que nos puedan venir a la memoria, que puedan seguir ese ritmo, como Staying Alive, pero lo que tenemos que pensar es que a veces iniciamos muy rápido y acabamos muy lento, hay que intentar seguir un ritmo estable. Hay veces que metrónomos u otro tipo de sistemas pueden ayudar a hacer esto bien. Las interrupciones suponen aumento de las secuelas neurológicas. Piensen que cada vez que ustedes paran la compresión están dejando al paciente sin el poco gasto cardíaco que le están aportando y ese cerebro va a necesitar lo máximo posible de ustedes para poder sobrevivir en el futuro. Hay que asegurar, perdón, que me lo he saltado, la expansión torácica. Haremos las compresiones, pero hay que asegurarse de que no quedamos apoyados en el tórax. Primero, porque eso es mucho más cansado, pero segundo y más importante, porque favoreceremos la diástoles y permitimos la expansión del tórax, de tal manera que el corazón pueda, digamos, entre comillas, rellenarse otra vez, ¿no? Si está constantemente comprimido, la sístole y la diástole no van a tener lugar. Esto, como digo, es muy cansado, entonces lo que sucede es que empezamos muy bien pero nos cansamos. No hay que insistir si vemos que vamos perdiendo fuerza y hay que pedir el turno lo antes que se pueda, idealmente cada 2, cada 4 minutos, porque esto es cansado, pero cuando se pueda. Intenten siempre reanimar sobre un tablero rígido, reanimar sobre un colchón es muy incómodo y además se pierde muchísima eficacia de las compresiones y si tuviéramos un capnógrafo tendríamos que asegurarnos y que guiar la resucitación y pensar que el CO2 expirado tiene que ser siempre superior a 10 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque así estamos asegurando que hay cierto flujo pasando y se está liberando cierta cantidad de CO2. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? Como ya he dicho, la velocidad excesiva. Si en el 32 habrá veces que ventilemos excesivamente, también tenemos que controlar eso, ¿no? La bolsa autoexpandible tiene una capacidad muy alta, entonces hay que intentar evitar la hiperventilación del paciente, hay que evitar, como ya he dicho, persistir si estamos agotados y hay que intentar evitar, si somos los coordinadores, no deberíamos hacer las compresiones, porque las compresiones exigen mucha concentración y la coordinación también. Coordinar a la vez que se comprime es una cosa que normalmente no sale bien, a no ser que no se tenga otro remedio porque haya muy poco personal, es mejor que el que coordina si tiene que hacer otra cosa esté en la vía aérea o esté con el desfibrilador, pero no comprimiendo. Hay que intentar estar en el centro del tórax y no lateralizarse porque corremos el riesgo de romper costillas y disminuir la eficacia y evitar comprimir sobre superficies blandas. Piensen y tengan en la cabeza que cada minuto sin RCP de alta calidad reduce un 10% la supervivencia. Por eso se dice que si encontramos un paciente que sospechamos que lleva más de 10 minutos en parada sin reanimación, probablemente la probabilidad de muerte es del 100%. Bueno, entonces, una vez hemos iniciado las compresiones, tenemos que asegurar, primero, que tenemos personal para ello, que tenemos personal para la medicación, que tenemos personal para el manejo de la vía aérea, que tenemos personal que va y viene aportándonos información, aportándonos medicación que falta, y por ejemplo, gestionándonos la toma de analíticas, de gasometrías, y en general gente que nos ayude. Esto es importante que sepamos con cuánta gente contamos y los distribuyamos y digamos, pues usted se va a medicación, usted se va a vía aérea y usted, por favor, tiene que ir a buscar la historia del paciente. Vale, al final se dan situaciones en las que hay mucha gente mirando, deseosa de ayudar, pero a veces nombrar a la persona y decirle, usted, si conocen el nombre mejor, haga esto, es lo que va a hacer que la cosa funcione. La gente se quiere sentir útil, digamos. Es importante que pidamos el material. El material suele estar comprimido en esto, que en cada hospital será diferente, pero que en esencia es un carro de parada. Es un carro que tiene dentro todo lo necesario para atender una situación de soporte vital e incluso casi cualquier situación periparada. Vale.
Y finalmente tenemos que estar seguros de que estamos al lado de una toma de oxígeno, ¿vale? Tenemos que conectar el caudalímetro, que asegurarnos que está al 100% y que montar el ambú o la mascarilla reservorio con bolsa autoexpandible para poder aportar al paciente la ventilación. Para esto es muy útil que, si no hay suficiente gente, el coordinador, y si no, otra persona, se ponga en la cabecera del paciente. Desde la cabecera del paciente tenemos acceso a su vía aérea de forma correcta y además podemos ver todo lo que está sucediendo. Si no nos ponemos en la cabecera del paciente, no vamos a saber ventilar al paciente, no le vamos a hacer una apertura de vía aérea eficaz, ni siquiera colocar un dispositivo avanzado. Hay que intentar evitar que toda esta gente que mira esté entorpeciendo, esté hablando y esté generando ruido. Bueno, entonces aquí tenemos un organigrama de cómo gestionar inicialmente la parada. Lo primero, la seguridad del reanimador y la seguridad del equipo es lo primero y va antes que cualquier otro tipo de medida. Mascarillas, guantes y cualquier cosa de protección sanitaria es esencial antes siquiera de acercarse al paciente, ¿de acuerdo? Incluso antes de entrar en la habitación, si van a una situación de estas, piensen que quizá en la habitación no haya guantes, así que prepárenselos de antes. El carro, como ya he dicho, ¿qué tendrá? Tendrá una tabla, este es el tablero de RCP, ya lo verán en el taller, ¿vale? Que se colocará bajo el paciente y en el momento en el que coloquemos el tablero iremos designando los responsables de compresiones para que ya no tengamos nosotros que pensar en ello, ¿de acuerdo? Monitorizaremos. ¿Cómo monitorizaremos? Pues ya lo comentamos en los talleres, pero monitorizaremos o bien con las palas o bien con los parches. Si tenemos opción a parches, siempre son más cómodos porque las palas hay que ponerlas y quitarlas y finalmente poner los electrodos, entonces con los parches lo tendríamos todo controlado, digamos. Por otro lado, vamos a tener que conectar el oxígeno, si no lo hemos hecho ya, iniciar las ventilaciones con mascarilla, reservorio con bolsa autoexpandible que encontraremos también aquí dentro. Como ya digo, hay que ponerse a la cabecera del paciente. Finalmente, la medicación normalmente se encuentra sobre la superficie. Las asistencias a la medicación, como pueden ser jeringas, sistemas, vías periféricas, accesos venosos, se encuentran normalmente dentro y tendremos que echar un vistazo a la medicación de que disponemos. Los carros normalmente suelen estar revisados y no se necesitan muchos fármacos para estas situaciones de parada, pero idealmente tendríamos que revisar que todo esté correcto. Tenemos que priorizar las órdenes, se nos van a ocurrir muchas cosas, pero la enfermería y la gente que nos ayuda no puede hacerlo todo a la vez. Entonces, piensen ustedes qué es lo más importante, qué es lo más inmediato y vayan diciendo las cosas con calma y tranquilidad para que el enfermero no se sienta abrumado. Hay que intentar evitar por todos los medios el ruido, no sería la primera ni la segunda vez que van a tener que mandar callar en una situación de estrés, pedir ayuda si no la tenemos, intentar como siempre mantener la calma. Bueno, una vez que hemos iniciado las compresiones que nos han traído el carro, estaríamos en disposición de pasar al soporte vital avanzado. Para pasar al soporte vital avanzado, el planteamiento inicial es que tenemos que evaluar el ritmo. ¿Por qué? Porque vamos a irnos a una rama de tratamiento o a otra en función de si el ritmo es desfibrilable o no desfibrilable. Entonces, ¿cómo evaluamos el ritmo? Bueno, pues el ritmo lo evaluamos con el desfibrilador, ¿vale? Hay muchos tipos de desfibrilador, les aconsejo que cuando ustedes lleguen al hospital intenten acercarse a los desfibriladores, encenderlos, ver dónde están los botones, porque en el momento de estrés, aunque los desfibriladores están hechos para ser muy intuitivos, a veces no lo son, o a veces no lo entendemos, o a veces no encontramos el botón, ¿de acuerdo? Entonces, colocaremos los parches sobre el tórax del paciente, paraesternal derecho y en el ápex. Habrá veces, pacientes obesos, pacientes embarazadas, que tengamos que ponerlos anteroposteriores para mejorar la eficacia de las desfibrilaciones. Si no tenemos parches, monitorizaremos con los latiguillos o con las palas. Con las palas podemos también tratar y con los latiguillos solamente monitorizar. Entonces tendremos, una vez colocados los parches, encenderemos el monitor en modo monitorización y aseguraremos la derivación correcta, observaremos el ritmo y decidiremos. Imagínense que encontramos un ritmo de estos, ¿no? Un ritmo desorganizado en el que no se encuentra el QRS, en el que no se encuentra la AP, que no se sabe. Esto sería
Una fibrilación ventricular. Ya la conocen porque ya la han estudiado, pero normalmente es un ritmo desorganizado que en el corazón se vería como un corazón que se mueve de forma caótica, muchas veces se dice que como un saco de gusanos. Vale, habrá veces que el ritmo que se observe sea un poquito más organizado, como en este caso, y aquí estaremos ante una taquicardia ventricular sin pulso. Les pongo monomorfa porque esta en concreto es monomorfa y esta es polimorfa. Ven que cambia el eje, se puede llegar a parecer más a una fibrilación ventricular, pero tampoco tienen que perder tiempo en esta duda, porque sea esto, sea esto, sea esto, es un ritmo desfibrilable y en un paciente en parada tenemos que desfibrilarlo, ¿vale? Todos son subsidiarios de desfibrilación, ¿de acuerdo? Otra cosa sería que el paciente no estuviera en parada y entonces estos dos serían candidatos a la cardioversión. Pero aquí hablamos de un paciente parado, entonces vamos a pensar solamente en la desfibrilación. ¿Y qué pasa con esta? Con un ritmo que también parece desorganizado, pero que el voltaje es menor. Esto es lo que se llama fibrilación ventricular de onda fina. Esta es una fibrilación ventricular que normalmente se ve en aquellos pacientes en los que la causa de la parada ha sido la fibrilación ventricular, pero nosotros no lo hemos visto al principio. Y a lo mejor llegamos cuando han pasado 3 o 4 minutos y esa fibrilación ventricular progresivamente, digamos, va perdiendo fuerza, va perdiendo voltaje y va progresivamente a acercarse a lo que luego veremos que es la asistolia. Las posibilidades de que la desfibrilación sea eficaz en este tipo de ritmos son muy bajas porque el corazón lleva mucho tiempo en esa situación. Entonces, las últimas guías lo que nos dicen es que en este tipo de fibrilaciones ventriculares tenemos que manejar como si fuera un ritmo no desfibrilable, es decir, iniciando compresiones, adrenalina, pero quizá no hay que perder el tiempo en desfibrilar esto hasta que no recupere el voltaje una vez iniciada la reanimación. Como digo, las posibilidades de revertirla al final son muy escasas y se pierde tiempo que no queremos perder. Bueno, entonces tenemos un paciente, ya sabemos que el ritmo es desfibrilable, lo tenemos monitorizado. Siempre tened en cuenta que aunque lo que queramos sea desfibrilarlo cuanto antes, no se deben interrumpir las compresiones si no hay un objeto claro y hay que interrumpirlas el mínimo tiempo posible, ¿vale? Ya tendremos colocados los parches, pero si no tenemos parches tendríamos que poner las palas en ese momento y antes de ponerlas tenemos que seleccionar la energía. ¿Cuánta energía seleccionamos? Pues entre 150 y 200 julios es de lo que hablan las guías, pero se refieren siempre a desfibriladores bifásicos, que son los desfibriladores que ya casi siempre están implantados en los hospitales. No obstante, no son los únicos, hay unos que son monofásicos y necesitan más energía para realizar la descarga. Entonces, en esos verán que la rueda que tenemos aquí, que es la rueda de los julios, llega a 360. Cuando suceda esto, auméntenlo a 360 porque querrá decir que el desfibrilador es monofásico. Entonces, pues, ¿qué haremos? Ya tenemos seleccionada la energía, hay que acordarse de esto porque a veces intentamos cargar y no podemos porque el desfibrilador no entiende que carguemos si no hemos seleccionado la energía primero, ¿vale? Entonces, cargaremos una vez seleccionada la energía. ¿Y cómo cargamos? O bien desde los botones que están en la propia consola del desfibrilador o bien en las palas, como ya explicaremos en los talleres. Realizamos la carga, la realizamos en el aire una vez hayamos aplicado el gel conductor y le decimos a todo el mundo que se aparte para que nadie reciba descargas, con ánimo, como digo, de seguir con la seguridad del equipo. Vale. En el momento en el que no haya nadie encima, justo el reanimador que está haciendo las compresiones se retira, se ponen las palas en la misma posición en la que habríamos puesto los parches, ¿vale? Y descargamos. Cuando descarguemos veremos que el paciente tiene una pequeña sacudida. En cuanto esto suceda, retiraremos las palas y volveremos a reiniciar las compresiones sin observar el ritmo. Puede ser que hayamos sacado a nuestro paciente, pero si en ese momento nos quedamos sin las manos, con las manos fuera, sin hacer nada, veremos cómo muchos de los pacientes en los que se ha recuperado el ritmo vuelven otra vez a la situación de parada, porque el corazón no es capaz de resetearse solo, digamos. Entonces necesita otros 2 minutos de reanimación para asegurar esa vuelta a la circulación espontánea, ¿de acuerdo? Entonces proseguiremos la RCP y a los 2 minutos volveremos a evaluar el ritmo. ¿Cuántas descargas hacemos? Pues en un paciente en el que en la mayoría de los pacientes se debe realizar una única descarga. ¿Cuándo realizaremos
3 descargas consecutivas, no alternadas por las RCPs, pues realizaremos 3 consecutivas cuando sea un paciente con una parada presenciada por nosotros y una monitorización y un acceso inmediato al desfibrilador, es decir, pacientes en una UCI, pacientes en el quirófano de cirugía cardíaca, pacientes en el laboratorio de hemodinámica, que son pacientes en los que nosotros vemos todo lo que está sucediendo, ¿no? Ellos están despiertos, de repente pierden la conciencia, vemos automáticamente que están fibrilando y entonces en el momento podemos chispar 3 veces, pero en el resto de casos una descarga única de primeras y luego otra vez RCP. ¿Vale? Entonces recuerden, 150-200 en bifásicos, 360 en monofásicos. ¿Qué pasa si esto no funciona? ¿Qué pasa si a los 2 minutos volvemos a lo mismo? Entonces tendremos que seguir un algoritmo un poco más complejo, ¿vale? Lo tenéis en el PDF, os lo pongo un poquito desarrollado, puede ser una fibrilación ventricular, puede ser una taquicardia ventricular sin pulso, entonces habrá un tiempo que esperamos que sea mínimo sin soporte vital y luego se iniciaría la RCP. En el momento en el que llegue el desfibrilador, iniciaríamos la primera descarga, ¿vale? Primera descarga, sin sincronizar, 150-200, seguimos RCP, durante 2 minutos volvemos a evaluar el ritmo y si en ese momento el ritmo vuelve a ser una fibrilación ventricular, realizaremos una segunda descarga. Si en la primera ha sido a 150, la segunda puede ser a 200, pero en cualquier caso realizaremos una segunda descarga en las mismas condiciones. Puede ser que tras 2 minutos no haya salido el paciente y entonces realizaremos una tercera descarga. ¿Y qué pasará en este caso? Mientras esto va sucediendo, aseguraremos que nuestro paciente tiene accesos venosos, porque si no luego no podremos administrar medicación, y iremos dando pasos hacia asegurar correctamente la vía aérea. Después de la tercera descarga, administraremos 300 miligramos de amiodarona. ¿Por qué? Porque ya estaremos en una situación de fibrilación ventricular refractaria, y esto ya necesita medicación antiarrítmica para ayudar al desfibrilador a revertir la situación. Administraremos amiodarona e iniciaremos la secuencia en la administración de las adrenalinas. Se administrarán a partir de la tercera descarga, de forma simultánea a la amiodarona, 1 miligramo de adrenalina y a partir de ese momento se irá administrando cada 3 a 5 minutos 1 miligramo de adrenalina. Esta flecha, como ven, no acaba aquí, sino que sigue. Si siguieran las descargas, seguiríamos administrando 1 miligramo de adrenalina, para que sea más fácil en los ritmos, en los ciclos impares de RCP. A partir del quinto choque, si aún no lo hemos conseguido, tendríamos que administrar 150 miligramos de amiodarona. Todo esto yo lo cuento, pero es posible que para este momento ustedes ya tuvieran la ayuda que necesitan para revertir la situación, es decir, la ayuda externa, experta, que les va a ayudar, ¿vale? Mientras tanto, no debemos quedarnos parados, si se puede decir esto, sino que tenemos que empezar a buscar por qué el paciente está fibrilando, qué es lo que puede haber sucedido, y entonces realizaremos una gasometría para asegurarnos de que los iones están en su sitio y si no lo están, intentar modificar esto. Valoraremos administrar sulfato magnésico, en la gasometría no vamos a poder ver el sulfato magnésico y las fibrilaciones ventriculares refractarias, algunas taquicardias ventriculares polimorfas van a responder a la administración de sulfato magnésico o, por ejemplo, en los casos de intoxicaciones por tricíclicos, el bicarbonato sería también una opción. En todo este proceso, en algún momento, tendríamos también que realizar un ecocardiograma para intentar ver si hay otras causas que están favoreciendo esta fibrilación ventricular. Como digo, la fibrilación ventricular refractaria nos debe hacer pensar en procesos no resueltos. A veces hay que mejorar la impedancia y mejorar la eficacia de las desfibrilaciones y para eso lo que podemos hacer es, entre otras cosas, cambiar la posición de los parches y ponernos en posición antero-posterior porque muchas veces aumenta la impedancia y la corriente eléctrica, asegurarnos de que hemos puesto el gel, asegurarnos de que no hay cosas en medio que puedan estar interrumpiendo la corriente, descartar las alteraciones hidroelectrolíticas, sospechar que se trate de un infarto, o bien por la clínica previa, o bien por el electrocardiograma previo, o los antecedentes nos pueden hacer pensar y en ese caso tendríamos que plantearnos si habría lugar a una revascularización
en ese momento, tanto por hemodinámica como farmacológica, una fibrinolisis, ¿vale? Administraríamos 2 gramos de sulfato magnésico, como ya he contado, y ya en las últimas guías se empieza a incluir la lidocaína como una alternativa. La amiodarona va a seguir siendo la opción, pero si alguien en su hospital ve que el protocolo incluye la lidocaína, esta es perfectamente válida. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Lo que no debemos hacer es mezclarlas, ¿no? Una vez amiodarona, una vez lidocaína, porque eso pues al final genera efectos secundarios pues poco presumibles y es mejor no mezclarlas. Bueno, pues imaginemos que una vez hemos hablado de la rama desfibrilable, imaginemos que nuestro paciente tiene un ritmo no desfibrilable. ¿Qué haríamos en este caso? Bueno, ¿cuáles son los ritmos no desfibrilables? Los ritmos no desfibrilables los tenemos aquí y les puede parecer al principio que estos ritmos son perfectamente normales, ¿no? Lo que conocemos todos es la sistolia, ¿no? Que es la línea más o menos plana en la tira de ritmo, ¿de acuerdo? No hay ninguna onda, no se reconoce nada, no hay ritmo caótico, es una línea, ¿vale? Y esto es actividad eléctrica sin pulso, luego hablaremos de este. Esto, como ven, esto es un ritmo perfectamente organizado y si ustedes ven este paciente pensarán que el paciente está hablando con nosotros. Sin embargo, cuando se da una parada cardíaca, cuando se da por causas ajenas a trastornos eléctricos, muchas de las veces el paciente sigue manteniendo un latido, un impulso eléctrico durante un tiempo, aunque ese corazón ya no se esté moviendo. Tal es el caso de las paradas por hipoxemia, o de las paradas por tromboembolismo pulmonar o las paradas por hemorragia. Vale, entonces en estos casos tenemos que asegurarnos de que el paciente está en parada cardíaca y lo consideraremos actividad eléctrica sin pulso. Este caso que ven se puede considerar asistolia, pero ven que hay algo que no es un QRS, que diríamos que es una P. Esto se da a veces y es un ritmo no desfibrilable y es un bloqueo AV completo sin escape. En estos casos es el único caso en el que estaría indicada quizá la colocación, bueno, el único caso no, pero aquí de primeras estaría indicada la colocación de un marcapasos transcutáneo. ¿Qué pasa con esto? Si nos encontramos esta línea absolutamente plana o nos encontramos esto, hay que tener en cuenta que la monitorización puede no ser perfecta y muchas veces vamos a estar delante de artefactos o simplemente no vamos a haber seleccionado bien la modalidad que necesitamos seleccionar para poder ver correctamente la línea. Siempre que vean una línea tan perfectamente recta tienen que sospechar que algo no está funcionando y hay que asegurarse de que los parches y el selector de derivación concuerdan para determinar el ritmo correcto y además hay que asegurarse también de que quitamos de en medio posibles artefactos. Este sería, digamos, la línea cronológica del ritmo no desfibrilable. Esta, digamos, es a priori tiene menos elementos, pero requiere una búsqueda mucho más rápida y mucho más activa de la causa. Sin su resolución no vamos a poder sacar al paciente. Entonces, como antes, empezamos la RCP cuanto antes, minimizamos las interrupciones, realizamos toda la gestión del espacio, toda la gestión del personal, iniciamos la monitorización, vemos que el ritmo es no desfibrilable y nos olvidamos del desfibrilador. Y a partir de ese momento, a partir del momento en el que nosotros monitoricemos al paciente, lo he puesto aquí porque solemos tardar un poquito, pero si fuera aquí, pues sería aquí, se iniciaría 1 miligramo de adrenalina en cuanto tengamos diagnosticada la parada por ritmo no desfibrilable. Y a partir de ahí le diríamos a la enfermera, por favor, administre la adrenalina cada 3 a 5 minutos, ¿vale? Y así haríamos compresiones al principio interrumpidas por las ventilaciones, pero solamente interrumpidas por las ventilaciones porque no habría que desfibrilar, habría que monitorizar el ritmo aprovechando las ventilaciones, pero ya está. Habría que ir administrando 1 miligramo de adrenalina y mientras tanto ir pensando qué es lo que le pasa a mi paciente. Primero, asegurar los accesos venosos, porque aquí sí, hasta que no tengamos un acceso venoso no vamos a poder administrar la adrenalina. Asegurar la vía aérea, comenzar con la extracción de analítica, de gasometría, recoger la historia clínica, intentar pensar qué es lo que ha sucedido antes,
realizar las pruebas de imagen más sencillas y que más al alcance tengamos. Es evidente en estos pacientes, como ven, en ningún momento hablo de escáneres u otras cosas porque en pacientes no se pueden mover del sitio donde estén, ¿vale? Entonces, pues todas esas pruebas lamentablemente no son accesibles en estos casos, pero sí lo es un ecocardiograma, un eco de pulmón, incluso una radiografía portátil si tenemos acceso, ¿vale? Que nos descarte causas. ¿Qué causas? Bueno, luego las desarrollaremos un poquito más, pero tenemos todo el rato que pensar si el paciente está hipóxico, si el paciente tiene un neumotórax, si lo que le pasa es que tiene taponamiento, controlar la temperatura para ver si tiene hipotermia, las alteraciones hidroelectrolíticas corregirlas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo primero, como ya forma parte del soporte vital avanzado, pues es el manejo de la vía aérea, porque así nos aseguraremos de que la causa de la hipoxia la revertimos. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que sospecharlo cuando pensemos que hay una obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño, y si esto sucede hay que tratarlo de forma prioritaria, independientemente de que estemos comprimiendo y con adrenalina. Si sospechamos que la causa es un atragantamiento o una obstrucción de la vía aérea, es prioritario que la permeabilicemos, ¿vale? Entendemos que lo que hay que transmitirle a la población, a los facultativos y a todo el personal del hospital es que tiene que hacer compresiones y desfibrilación precoz, pero ustedes, como están viendo una clase de soporte vital avanzado, deben saber que el manejo de la vía aérea es esencial y no es excusable que no la tratemos en absoluto en un hospital. Entonces, tenemos que pensar en 3 cosas cuando pensemos en la vía aérea. La primera, permeabilizar la vía aérea. La vía aérea tenemos que utilizar todas las herramientas que tengamos a nuestro alrededor para permeabilizarla. La segunda es asegurar el aporte de oxígeno al 100%, y la tercera es cómo aportamos ese oxígeno. Lo aportamos en modo de ventilaciones activas. No nos vale una mascarilla porque el paciente no va a respirar, tenemos que hacer la presión para hacerle respirar, digamos, ¿vale? Entonces, pues de menos a más o de principio a fin, digamos que lo primero que haríamos sería las maniobras sobre el paciente. Para esto no necesitamos material, ¿no? Lo que les he dicho antes: apertura de la vía aérea, tracción mandibular, maniobra frente-mentón, ¿vale? A continuación procederíamos a la aspiración de secreciones. Si sospechamos un cuerpo extraño o lo vemos, tendríamos que retirarlo, con sonda rígida preferentemente o con pinzas de Magil. Si después de esto seguimos con la vía aérea sin permeabilizar, recurriremos a las cánulas orofaringias, que se deben poner siempre en pacientes que estén inconscientes, porque una cánula orofaringia no se tolera en un paciente despierto. Y luego plantearnos o bien el dispositivo supraglótico o bien la intubación orotraqueal. Si no tenemos experiencia en intubación orotraqueal, recurriremos directamente al dispositivo supraglótico. Si usted trabaja como anestesista en la UCI, usted tiene manejo de la vía aérea avanzada y de la intubación, entonces el gold estándar es la intubación orotraqueal. Lo ponemos al final, sobre todo porque es la técnica más compleja, ¿vale? Y piensen que si no saben, van a ahorrar tiempo y van a ahorrarse disgustos utilizando un dispositivo supraglótico, porque si intentan intubar y no saben, es probable que, digamos, dificulten las intubaciones posteriores por personal experto, porque aumentarán el edema de la zona y muchas veces harán imposible una intubación posterior. Mientras tanto, oxígeno al 100% y ventilación con la mascarilla reservorio. Estos dispositivos supraglóticos de los que les hablo, solamente por hacer una mención, son normalmente mascarillas laringias. Algunas llevan neumotaponamiento, otras están hechas de gel y se adaptan. Hay que tenerlo desinflado para entrar, entonces hincharemos el neumotaponamiento, lubricaremos la cara posterior. El cuello no hace falta que esté en hiperextensión como para una intubación, pues estará ligeramente flexionado con la cabeza extendida o en posición neutra en los pacientes con sospecha de lesión cervical. Cogeremos el tubo desde la cabecera como un lápiz y lo introduciremos lentamente hasta que nos haga un tope. Tenemos que mirar siempre que la línea media esté en su sitio, ¿vale? Y una vez nos ha hecho un tope, lo soltaremos, inflaremos y la mascarilla se recolocará.
Bueno, en cuanto a los accesos venosos, ¿qué es de elección? Es de elección la vía periférica, porque es la más rápida de coger, ¿de acuerdo? 2 vías periféricas de grueso calibre deberían bastarnos para guiar toda la resucitación. ¿Qué pasa? Que a veces es imposible. Entonces, en ese caso, sobre todo en la extrahospitalaria, vamos a poder recurrir a la vía intraósea. Si el personal que hay es experto en canalización de vías centrales y no tanto en intraósea, pues entonces ya en un entorno hospitalario, no extrahospitalario, podríamos plantearnos la vía central, pero de primeras, vía periférica o vía intraósea. La vía intraósea normalmente lo que busca es colocarse en la médula ósea, ¿de acuerdo? ¿Dónde se coloca? Pues lo mejor en una parada es pensar en colocarlo en posición supradiafragmática. Es verdad que la intraósea en general se puede colocar en la tibia, se puede colocar en el maleolo, se puede colocar en la cabeza humeral. Recurriremos, si podemos, a la cabeza humeral en las paradas para que sea supradiafragmático, porque el flujo supradiafragmático es significativamente superior gracias a nuestras compresiones. Vale, la mayor parte de fármacos, salvo los lípidos, algún problema con los contrastes, se pueden administrar por ahí. La extracción de analítica, sin embargo, va a estar un poco falseada, pero lo demás va a funcionar bastante bien la administración de fármacos. Aquí ven un poco cuál es la sistemática, ¿no? Es una aguja con un catéter que se monta en un taladro, aunque también hay dispositivos en los que lo que hay que hacer es, digamos, presionar, ¿de acuerdo? Y entonces no requiere mucho aprendizaje, la curva de aprendizaje es bastante corta, es doloroso, pero es un paciente que tenemos en parada cardíaca y lo que hay que hacer es palpar muy bien el lugar donde la vamos a colocar. Luego hay que asegurarse que refluye sangre y entonces empezar a administrar los fármacos. Las causas reversibles, como ya les he adelantado antes, que tenemos que buscar, una vez que tengamos la vía aérea asegurada y los accesos venosos, lo primero tenemos que pedir por favor que alguien nos traiga la historia clínica, que alguien nos cuente qué ha pasado, si hay alguien que conozca al paciente de haberlo visto otros días, que nos diga qué es lo que según su impresión puede haber sucedido, ¿de acuerdo? Entonces, mucha información se va a sacar de la historia clínica, pero nosotros vamos a tener muy poco tiempo para leerla, entonces necesitamos asegurar que alguien que es capaz de decidir puede leer o facilitarnos esa información, ¿de acuerdo? Esto nos va a orientar, va a descartar que el paciente haya podido tener trombosis, pues trombosis coronaria o tromboembolismo pulmonar, si es un paciente en diálisis, si pensamos que pueda tener alteraciones hidroelectrolíticas, si es un paciente posoperado de cirugía cardíaca, sospechamos que pueda tener un taponamiento, si es un politrauma, sospechamos que pueda tener un neumotoras. La información es esencial y nos va a quitar gran parte del trabajo. Si vamos a ciegas, lo vamos a tener muchísimo más difícil. Vale. Luego tendremos que intentar explorar al paciente en la medida de lo posible, sabiendo que estaba parado y que esa no era la situación que tenía hace un rato, pero es esencial tomar la temperatura y ver si hay riesgo o sospecha de que la parada pueda ser por hipotermia, si tiene signos de broncoaspiración, de obstrucción de la vía aérea superior, o signos de cianosis o de que haya podido estar hipoxémico, si la ventilación es simétrica o asimétrica, porque en ese caso nos puede orientar hacia que quizá pueda tener un neumotórax, todo esto a la vez que vamos haciendo la RCP. La gasometría nos va a aportar bastante información, cuanto antes la pidamos, antes la tendremos, porque a veces no es fácil, hay que ir a realizarla al gasómetro, se tarda un tiempo, entonces recuerden y tengan siempre en mente que no les van a dar un resultado de algo que no han pedido. No va a venir la ayuda si no la piden, no va a venir la gasometría si no la solicitan, no va a venir el carro de parada si no han preguntado por él, ¿de acuerdo? Entonces, confirmen la parada cardíaca gracias a la ecografía. Hay veces que pensamos que el corazón no se mueve y luego vemos que tiene cierto movimiento, que por supuesto quizá no es suficiente y tenemos que ayudar igualmente con las compresiones, pero pueden descartar algunas complicaciones, como por ejemplo, en un tromboembolismo pulmonar podrían ver el ventrículo derecho dilatado, en un taponamiento podrían ver derrame pericárdico, de acuerdo, en un tromboembolismo pulmonar podrían ver dilatación del ventrículo derecho. Evidentemente no van a poder ver pues un área del ventrículo izquierdo acinética, pues porque el corazón no se mueve, pero sí que van a conseguir otra información. Vale, y si pueden y tienen acceso a la radiografía, perfecto, si no, cada vez con más énfasis se
insiste en realizar la ecografía no solamente del corazón, sino pues el ecofast, incluso la ecografía pulmonar, que nos va a confirmar la sospecha, si la tenemos, de neumotoras en algunos casos. Las 5 Hs, para que puedan organizar cuál es el proceso de pensamiento, serían alteraciones hidroelectrolíticas, hidrogeniones, hipovolemia, hipotermia o hipoxia. Y el tratamiento, una vez que hayamos pensado cuál es la causa, en las alteraciones hidroelectrolíticas, ya saben, tienen que corregirlas. Es importante especial atención en el potasio, que es culpable de muchas arritmias cardíacas, el potasio, el magnesio, el calcio, todo esto ustedes lo tienen que valorar y tienen que reponerlo en caso de que falte. Los hidrogeniones, a lo largo de la parada, la acidosis va a ser cada vez mayor, entonces ahí pueden plantearse o no administrar bicarbonato, o en situaciones, por ejemplo, intoxicación por tricíclicos, hiperpotasemia grave, etc. Hipovolemia. La hipovolemia, si sospechamos una hemorragia, lo primero es cortarla si podemos, buscar dónde está y iniciar protocolo de transfusión masiva o resucitación con fluidos mientras se realiza, pero es esencial que nosotros tengamos en mente que la RCP sobre el corazón vacío es mucho menos eficaz. Entonces tenemos que iniciar lo antes posible la resucitación con fluidos o con hemoderivados. Hipotermia, recalentaremos, aumentaremos los tiempos de administración de adrenalina, porque en situación de hipotermia la respuesta a los fármacos, la respuesta a la fibrilación, a la desfibrilación, todo cambia mucho. Probablemente las desfibrilaciones no van a ser eficaces hasta que el paciente no alcance los 32 grados. Y tenemos que buscar métodos activos de calentamiento, con mantas, con instilación por sonda nasogástrica de agua caliente o por sonda vesical, etc. Hipoxia, aseguraremos la vía aérea. Y en las 5 Ts, trombosis coronaria, tendremos que valorar si el paciente es candidato a la revascularización percutánea o a la fibrinolisis intraparada en el caso de haberlo sospechado y teniendo en cuenta los riesgos que puede tener esto. En el tromboembolismo pulmonar valoraremos la fibrinolisis intraparada también. En el caso de neumotoras es esencial y prioritario colocar un drenaje pleural o por lo menos descomprimir en la parte anterior, en el segundo espacio intercostal, hasta que no lo realicemos el paciente no va a salir de la parada. En el taponamiento plantearemos realizar una pericardiocentesis y en los tóxicos, si existiera antídoto, valoraremos la posibilidad de administración del antídoto. Tiene que recordar que todas estas técnicas, el drenaje pleural, la intubación orotraqueal, la pericardiocentesis, han de ser realizadas preferiblemente por la persona que más conozca la técnica de las que hay presentes, porque evitaremos problemas y aseguraremos tener cierto éxito. Pida ayuda. La decisión de fibrinolizar en una parada debe intentar consensuarse, porque a veces no está clara la indicación, a veces hay opción a la revascularización percutánea, ¿de acuerdo? La finalización del soporte vital debe depender de cada caso y debe comenzar a plantearse tras 20 minutos de reanimación ineficaz, alargándose en casos de hipotermia, de fibrilación ventricular refractaria, de intoxicaciones y de fibrinolisis intraparada. Con el nuevo desarrollo de dispositivos de asistencia ventricular como los ECMOs, todo este protocolo va a ir cambiando, porque muchas de las veces está indicado cuanto antes colocar una ECMO, si la causa es un tromboembolismo pulmonar, mientras que antes solo teníamos la opción de la fibrinolisis, ahora tenemos también opción de este tipo de dispositivos. Pero todo esto ya formaría parte de algo que realizaría un equipo muy experimentado y en una situación muy concreta. Tiene que acostumbrarse a trabajar en equipo. Y una vez recupere la circulación espontánea, imagínense que todo ha ido bien con nuestro paciente, ¿qué haríamos? Todavía no hemos salido de la cadena de supervivencia. Ahora es esencial que manejemos los cuidados por resucitación y que aseguremos que la vuelta a la circulación espontánea es duradera y para siempre. Se paró por un motivo, tenemos que asegurarnos de que ese motivo está resuelto. En este proceso, lo primero en los cuidados es trasladar al paciente a la UCI. Debe efectuarse lo antes posible con condiciones mínimas de estabilidad, ¿de acuerdo? Hay que garantizar que el traslado es seguro, que la vía aérea está correctamente aislada, que hay alguien que va a estar ventilando o en su efecto que el ventilador va a estar puesto, que el paciente está lo suficientemente estable como para poder moverse. Tiene que el paciente estar siempre acompañado por enfermera y médico, no se puede ir solo con el celador,
¿vale? Hay que llevar medicación en el rescate por si sucede algo y hay que asegurar que la fuente de oxígeno funciona y aporte oxígeno al 100%. En el síndrome posparada, solamente una breve reseña, tenemos que tener en cuenta la patología que precipitó la parada. Si esa patología es persistente y no se ha solucionado, intentar solucionarla lo antes posible. La lesión cerebral, la alteración de la perfusión que ha tenido lugar durante la parada y que va a perpetuarse después de la parada. Para evitar esto, lo que tenemos que hacer es evitar también la disfunción miocárdica y el síndrome de isquemia reperfusión, que ambas dos van a dar lugar a un shock periparada que tendremos que tratar si queremos optimizar la perfusión cerebral. Tenemos que tener en cuenta que este proceso tiene mucho de parte ética, porque a veces los pacientes pues van a ser pacientes jóvenes, pacientes sin patología, algo inesperado, pero esto no siempre va a suceder así. La parada cardíaca reanimable es la que sucede en un paciente con una muerte inesperada que tiene una causa reversible y que tiene una patología previa reversible, porque si esto no es así, el paciente no va a mejorar su calidad de vida porque nosotros lo reanimemos. Probablemente estamos prolongando algo que no se va a poder evitar y estamos jugando con la dignidad de este paciente, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que según cómo estamos atendiendo la parada y el momento en el que lleguemos, a veces las secuelas neurológicas van a ser muy graves. Entonces, si nosotros continuamos con una reanimación que se ha iniciado demasiado tarde o que no termina de funcionar, tenemos que plantearnos que si ese paciente sale de la parada puede tener secuelas neurológicas que van pues desde el estado vegetativo a otras situaciones pues que nadie desearía tener, ¿vale? La decisión de finalizar la RCP tiene que ser considerada en cualquier momento si la información que tenemos cambia, pero con más razón cuando el ritmo es no desfibrilable a partir de los 20 minutos, si pensamos además que el pronóstico neurológico es infausto. Así que nada, para finalizar, solamente las conclusiones. Tiene usted que trabajar de una forma ordenada, no dude en pedir ayuda porque esto es una situación grave que requiere de cuantas más manos mejor, evitando como siempre el personal innecesario. Es fundamental que se comunique con su equipo, que les llame por su nombre, que los organice, que les pida y que priorice las órdenes que da. Tiene que intentar iniciar las compresiones, asegurarse de que otra persona las inicia y de que tienen alta calidad, tiene que reevaluar esto constantemente. Si podemos, vamos a intentar guiarlo por capnografía, ¿de acuerdo? La monitorización, cuanto antes llegue, antes nos va a hacer tratar las causas, hay que iniciar las descargas lo antes posible, busquemos siempre las causas alternativas en los casos no desfibrilables, aseguraremos la vía aérea lo mejor que podamos, los accesos venosos lo mejor que podamos y una vez recuperado tenemos que asegurarnos de que el paciente no se va, digamos, a volver a parar en el ascensor, de que vamos a conseguir trasladar hasta la UCI en condiciones de relativa estabilidad. Y tenemos que pensar siempre y tener siempre en mente cuándo es el momento de decir basta, cuándo no vamos a poder sacarlo y cuándo vamos a tener que finalizar la RCP. Y pues poco más, agradecer la atención y bueno, cualquier duda que tengan, pues pueden recurrir al vídeo, al PDF, a los talleres o a las sesiones que tendremos de resolución de dudas. Muchas gracias por su atención.